Esta es la última parte del tema de geometría en el espacio, distancias y ángulos. Cuando acabemos de verlo, seremos capaces de realizar cualquier ejercicio de selectividad. Vamos paso a paso. La distancia entre dos puntos en el espacio se define la distancia entre el punto A y el punto B como el módulo del vector AB, que es lo lógico de definir, claro. Si A tiene componentes XA y A, ZA, y B tiene componentes XB y B, ZB, XB menos XA y B menos IA y ZB menos ZA son las componentes X, Y, Z del vector AB. Y se define el módulo del vector AB como la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, como ya vimos en la primera parte de geometría cuando introdujimos el concepto de vector en el espacio. Entonces el módulo de AB, la raíz cuadrada de las tres componentes X y Z al cuadrado, viene a ser como un teorema de Pitágoras generalizado en el espacio. Propiedades de las distancias. La distancia nunca es negativa. Obviamente, no puede estar a menos 5 metros de algo. Si la distancia entre A y B es 0, es porque A y B son el mismo punto. De A y B y de B a A hay la misma distancia, evidentemente. Podemos coger el origen y el extremo de este vector como queramos. Y bueno, luego tenemos la desigualdad triangular. La distancia de A a C es menor que de A a B más B a C. Vale, si yo pongo aquí el punto C, la distancia entre A y C va a ser menor siempre que de A a B más de B a C. Desigualdad triangular. Distancia de un punto a una recta. Sea un punto P y una recta R, la proyección ortogonal de P sobre R es el punto de corte de la recta perpendicular a R que pasa por P y la propia recta R. Esto ya lo hemos hecho varias veces y hemos calculado quién es este punto Q. Pues la distancia entre P y Q es la distancia entre P y R. Las distancias se miden siempre en perpendicular a la recta. Si la distancia es 0, es porque P está sobre la propia recta. ¿Vale? Bueno, hay una manera de calcularla sin calcular Q, calcular esta distancia, mediante las propiedades del cálculo vectorial. Aquí. Vamos a imaginar que nos dan el punto A sobre la recta y el vector U, que es un vector director de la recta. Y el punto P por aquí fuera. El punto P no pertenece a la recta. Entonces, fijaos, podemos hacer este vectorcito U, lo ponemos sobre P y hacemos un paralelogramo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí este paralelogramo. Este paralelogramo tiene de lados AP y U. Este lado es igual que este AP y este lado aquí es igual que este U. Y tenemos un ángulo, ¿vale? El ángulo entre AP y U. ¿Cuál es la base de este paralelogramo? La base es U. ¿Cuál es la altura? La altura es PQ. La altura de este paralelogramo es PQ. ¿De acuerdo? Aunque la altura quede fuera de la base, esta es la altura del paralelogramo, PQ. Aplicando trigonometría, el seno de alfa es PQ partido de AP. Por lo tanto, PQ es AP por seno de alfa, con valor absoluto, en módulo, ¿de acuerdo? PQ la distancia de PR. Ahora bien, sabemos que el módulo del producto vectorial de AP por U es AP por U por seno de alfa. Bueno, pues aquí tenemos AP y seno de alfa. Aquí tenemos AP y seno de alfa. Introducimos esto aquí, despejamos y me sale que la distancia de PR es el producto vectorial de AP por U partido del módulo de U. O sea que si me dan el punto P, el punto A y el vector U, no tengo que calcular la perpendicular y encontrar el punto Q. Lo podría hacer, pero mucho más rápido AP por U, que me lo dan producto vectorial. El módulo del producto vectorial. Acordaos que el producto vectorial sale un vector. Calcular el módulo dividido entre el módulo de U. Y tenemos la distancia entre P y R. Distancia de un punto a una recta de manera sencilla y rápida. Distancia de un punto a un plano. Tenemos el punto P
exterior al plano pi, que es este. La distancia de P a pi es como la distancia de P a Q, siendo Q la proyección ortogonal de P sobre el plano, o sea, el punto de intersección de una recta perpendicular al plano que pase por P. Esta recta que pasa por P perpendicularmente al plano toca el plano en el punto Q, que es el punto de intersección. Esta es la proyección ortogonal de P sobre el plano. Distancia PQ es igual que la distancia de P al plano. Se mide en perpendicular igual que con las rectas. Pues si tenemos el punto Q o lo encontramos, hacemos el módulo de PQ y ya hemos encontrado la distancia. Pero hay otra manera de hacerlo, que si uno sabe la fórmula es más rápida. El plano pi tiene ecuación ax más dy más cz más d igual a 0. Cuidado que esta a no tiene que ver con esta otra a, ¿de acuerdo? Una mala elección de notación. Bien, sabemos que el vector n, perpendicular al plano, es ABC si el plano es AX más BY más CZ. Este vector n perpendicular al plano pi. Y este punto, un punto genérico, XP y PZP. ¿Vale? ¿Veis este triangulito de aquí? Este triángulo es un triángulo rectángulo. Este es un ángulo recto, un triángulo rectángulo. AP es la hipotenusa y AQ y QP son los catetos. Alfa es el ángulo que forma AP con AQ. Bien, la base de este triángulo es AQ y la altura, igual que hemos visto en el apartado anterior, es AP por seno de alfa, es esta altura, que es PQ, que es justamente la distancia que estamos buscando. Bien, pues lo único que tenemos que hacer es un pequeño truquito y darnos cuenta de que AP por n es módulo de AP por módulo de AN, producto escalar, por el coseno del ángulo que forman. Pero el ángulo que forman n con AP es justamente 90 menos alfa, el complementario, con lo cual coseno de 90 menos alfa es seno de alfa. Y entonces AP y seno de alfa lo tenemos aquí y aquí. Pues si hacemos el módulo del producto este escalar de AP por n y despejamos, lo metemos aquí en la distancia y me quedaría este módulo AP seno de alfa por módulo de n entre módulo de n me daría ya la distancia. Y entonces, curiosamente, si yo calculo el vector AP por n, resulta que me sale xp menos xa por la componente de n, ip menos ia por la componente i de n, zp menos za por la componente z de n. Es que resulta que eso es exactamente igual que si meto el punto P en la ecuación del plano, porque todos los XA y AZA pertenecen al plano y cumplen esta ecuación y se me hacen igual a menos D. Se puede demostrar que sale igual. Si tenéis dudas y queréis que lo explique, hago un ejercicio entero sobre esto, que es simplemente sustituir XP menos XA, IP menos IA, ZP menos ZA en este producto escalar. Multiplicarlo por el vector ABC. Evidentemente la parte con XP me queda, pero toda la parte con XA, IA, ZA se me puede ir porque es igualado a 0, más D igual a 0 porque A pertenece al plano. Y entonces me queda así, me queda A, B, C y D del plano con el punto P sustituido en la X y Z, así de sencillo, dividido entre el módulo de n, que es A, B, C, que también lo tengo. Si me dan el plano, con esta formulita saco directamente la distancia sin necesidad de calcular la recta perpendicular y el punto de corte. Distancia entre dos rectas. Si me dan un punto A y un vector director U para definir la recta R y un punto B y un vector director V para definir la recta S, vamos a ver que hay dos casos muy sencillos. Si las rectas son secantes o coincidentes, la distancia es 0. Si las rectas son paralelas, la distancia entre las rectas es igual que la distancia de un punto de una recta a la otra recta. Apartado o caso que ya hemos visto anteriormente. Si las rectas se cruzan, sería el ejercicio no trivial, el nuevo, por decirlo así. Si fijáis que ponemos aquí el vectorcito U y aquí también lo escribimos, y el vectorcito V de aquí sobre S
lo colocamos también aquí en A, el vector u, v y el punto A me definen un plano, y el vector u, v y el punto B me definen otro plano, el plano pi y el plano pi'. La distancia de este punto a ese plano es igual que la distancia entre las rectas. La distancia entre ese punto B a otro plano es igual que la distancia entre las rectas, porque la distancia de un punto al plano es perpendicular, que es lo que yo quiero calcular, esta altura perpendicular, definida por este vector n. Este vector n es perpendicular a S y perpendicular a R, este vectorcito n. Bien, si yo calculo el plano pi con los dos vectores y el punto, como ya sabéis, con el determinante, y cojo el punto A y aplico la fórmula de antes, pues ya tengo la distancia entre dos rectas. La calculo como la distancia de un punto a un plano. Calculo el plano y ya está. Igual lo podría hacer con el plano pi' y el punto B, ¿vale? Es indiferente. Pero hay otra manera de hacerlo, aplicando un poquito de cálculo vectorial, esta formulita. Si os fijáis, en este paralelepípedo, cuyos ángulos no son 90 grados, pero tienen las caras paralelas 2 a 2, ¿de acuerdo? Pues ya habíamos visto que el área de la base es el producto vectorial, u por v, que es el módulo de n. U por v es el área de la base. Y el volumen, aquí está demostrado pasito a pasito, es el producto mixto AB por U por V. O sea, el producto escalar de AB por el producto vectorial de U por V. Esto es así, y aquí viene explicado, porque esta distancia, el módulo de n, es la altura de este triángulo rectángulo. El coseno de alfa es cateto opuesto, que es la altura, partido de hipotenusa, que es AB. Por lo tanto, la altura es AB por coseno de alfa. Esta altura es mi distancia, la que yo quiero buscar. Entonces, si yo multiplico AB por n, tengo módulo de AB por módulo de n por coseno de alfa. Pero el módulo de n era el área de la base. Con lo cual tengo AB por coseno de alfa, que es la altura, por el área de la base, y tengo el volumen, que es lo mismo que hacer el producto mixto, que acordaos que era poner AB, U y V los tres en el determinante y calcular el determinante con todas las componentes. Entonces, si yo tengo todos los datos U, V, A y B, con poner solamente el producto mixto de AB, U, V y el módulo aquí de U por V, con estos dos determinantes y estos dos módulos, pues ya tendría yo la distancia entre las dos rectas. Si os sabéis la fórmula de memoria, no hace falta deducirla, por supuesto. Y por último, hay algunos casos de distancias de recta a un plano y entre dos planos que se reducen a los casos anteriores. ¿De acuerdo? Si vamos a hacer la distancia entre dos planos, cuando son paralelos, la distancia de un punto a un plano. Son la distancia entre dos planos, cuando son secantes, es 0. ¿Vale? O son paralelos, o son secantes, o coincidentes. Son secantes o coincidentes, la distancia es 0. Son paralelos, con coger un punto de un plano y hacer la distancia a otro plano, ya ha acabado. Y con la recta y el plano pasa igual. Si la recta es secante o está incluida en el plano, la distancia es 0. De otra manera, el único otro caso posible es que la recta sea paralela al plano, con lo cual cualquier punto de la recta al plano me da la distancia. Entonces, recta a plano y entre dos planos es muy sencillo, porque cuando son paralelos se calcula con un punto y cuando son secantes o coincidentes la distancia es 0. Ya solo nos queda estudiar el ángulo entre dos rectas. Bien, tenemos la recta R y la recta S, U el vector director de R y V el vector director de S. El ángulo alfa entre R y S se puede definir, no, de hecho se define como 0 si las rectas son coincidentes o paralelas. Si las rectas R y S son secantes, por ejemplo, esta recta R y esta recta S se cortan en este punto, son secantes, se define el ángulo alfa con el menor de los dos ángulos que forman. Tenemos este y este, alfa es el ángulo menor, ¿vale? De los cuatro que forman en el plano. Si se cortan, son secantes, este ángulo alfa. Y si se cruzan, la S por aquí y la R por allá, y no se tocan,
el mismo ángulo que si fuera R paralela a R' hiciera como que se cortase. Así se define el ángulo entre dos rectas. Si se cortan, el ángulo. Y si se cruzan, se hace la paralela a R de tal manera que corte a S. Y entonces ese ángulo, el mismo que si fueran secantes, con la paralela a R, es el ángulo entre las dos rectas. Es la definición. De manera muy sencilla, si U por V es módulo de U por módulo de V por el coseno del ángulo que forman, pues si tenemos el vector U por aquí y el vector V por allá, V, U, tenemos el vector U y el vector V, pues módulo de uno por módulo de otro por el coseno del ángulo que forman. Entonces ya tenemos el coseno del ángulo y lo que me dé de aquí, pues arco coseno. Cuidado, una vez que yo haga el producto, hay que hacer el módulo, quedarme con la parte positiva. Módulo del producto escalar, partido del módulo de U y del módulo de V. Y me sale el coseno de alfa. Y hay que quedarse siempre con el ángulo menor de 90. Por eso está todo en módulo. Ángulo entre una recta y un plano. La recta R y el plano pi. Esta es la recta R y el plano pi. R' es la proyección ortogonal de R sobre pi. Cada punto de esta recta hago su proyección perpendicular al plano, ¿vale? Y obtengo la recta R' que está incluida en el plano. Bien, pues se define el ángulo alfa entre R y pi como el ángulo entre R y su proyección ortogonal. Si el ángulo tiene que ser 0 solamente cuando la recta está incluida o es paralela al plano. Si no, el ángulo no es 0. Si el ángulo no es 0, son secantes. La recta toca el plano en un punto. Si la recta toca el plano en un punto, es que son secantes y el ángulo no es 0. ¿Cómo hacemos el truquito de cálculo vectorial? Pues con el vector perpendicular n al plano. Ya sabéis que es el vector ABC, siendo el plano AX más BY más CZ más D igual a 0. Pues resulta que U por n, U vector director de la recta y n es módulo de U por módulo de n por coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman es 90 menos alfa. Si este es alfa, que es el que yo estoy buscando, este de aquí es 90 menos alfa. Entonces el seno del ángulo alfa, el seno del ángulo entre la recta y el plano pi, ¿vale? Seno de alfa es igual que el coseno de 90 menos alfa, que es el módulo de este producto escalar dividido entre módulo de U y módulo de n. Aquí está. Se parece mucho al ángulo entre dos rectas. Lo único que pasa es que ahora es el ángulo complementario, pero la fórmula es la misma. Hay que tener cuidado. No es lo mismo U y V, que me da directamente coseno de alfa, que U y N, que me da el seno de alfa, porque me da el coseno de 90 menos alfa. U y N me da el coseno de 90 menos alfa, o sea, seno del ángulo que busco, el ángulo entre R y el plano pi. Se parece mucho a la otra fórmula, pero no hay que confundirla. Y el ángulo entre dos planos es muy sencillo. Si los planos pi y pi' son coincidentes o paralelos, el ángulo es 0. Eso como siempre. Y si no, si son secantes, el plano pi con el pi' son secantes, significa que hay una recta en común, ¿vale? Que es la recta de corte entre los dos ángulos, entre los dos planos, y definimos ese ángulo como el ángulo que forman sus vectores perpendiculares. Si este ángulo es alfa, el ángulo que forma el vector perpendicular a este plano con el vector perpendicular a este otro, este ángulo de aquí también es alfa. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo. Hacemos el producto escalar de los dos vectores perpendiculares de los dos planos. Y entonces obtengo el coseno de alfa, que es el mismo alfa que el ángulo entre los planos. Bueno, pues ya está. Así se hace. Se le llama ángulo diedro. ¿Vale? Ángulo diedro es el ángulo entre dos planos. Ángulo triedro, el ángulo entre tres planos. Pero este ángulo diedro es igual que el ángulo entre estos dos vectores. Y por eso podemos utilizar el producto escalar. Cuidado, siempre con valor absoluto, para quedarnos con el menor ángulo de los dos,
El de menor de 90, siempre.